Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de CSA del grupo Hay una solución. Hoy es sábado 24 de abril de 2021. Mi nombre es Lola, soy comedora compulsiva y hoy voy a ser su moderadora. Margie será nuestra traductora. Si queréis empezamos con la oración de la serenidad. Okay. We're going to... Concédeme la serenidad. Sorry. Leo la parte en inglés, Lola, y hacemos... Bueno, sorry. Good morning, everyone, and welcome to an OAA meeting of the group There is a Solution. Today is Saturday, April 24th, 2021. My name is Lola, and I am your moderator. And Margie is our translator. We are going to start with the Serenity Prayer. Dale, Lola. Gracias. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Nuestro compañero esta mañana es Herb, quien tiene muchos años en AA, y el invitar a estos compañeros ha sido aceptado por el grupo. Es muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca del apadrinamiento. You're muted. Tienes el micrófono silenciado. I'm sorry. Hay una linecita aquí, Lola. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Our speaker this morning is Herb, who has many years in AA and has a great message to share with us about sponsorship. Las opiniones expresadas en esta reunión son las de los miembros particulares y no representan a CSA como un todo. Los programas 12 Pasos no tienen celebridades ni representan, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencias en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Y una linecita. Bueno, the opinions expressed here are of the people expressing them and do not represent OA as a whole. 12-step programs don't have celebrities nor representatives, but we do have people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us a lot. Herb is one of these people. Quienes deseen hacer preguntas, por favor de escribirlas en el chat cuando termine de exponer nuestro invitado. Pedir la palabra levantando la mano. Y ahora, un gusto, les presento a nuestro compañero Herb. Okay, so if you want to, if you have, I don't know the line for that, but for questions, please write them down in the chat or when the speaker has finished, or you can just raise your hand. And now, with great pleasure, I introduce to you our speaker, Herb. Welcome, Herb. Thank you so much. My name is Herb and I am an alcoholic. Gracias, muchas gracias. Mi nombre es Herb y soy alcohólico. My sobriety date is February 21st, 1984. Mi día de sobriedad es febrero 26,
What was the year? February 26th? February 21st, 1984. El 21 de febrero de 1984. I'm really very pleased to be back with you today. Y estoy encantado de estar aquí con ustedes hoy. I apologize for being late, some confusion with regard to time changes. Que pide disculpas por haber llegado tarde porque hubo una pequeña confusión con los cambios de hora. We have been looking at steps 1 through 11 Hemos estado estudiando los pasos desde el primero hasta el 11. in the very beginning of our conversations several months ago. We addressed step 12, spiritual awakening. Al comienzo de la semana pasada empezamos a estudiar la primera parte del paso 12 que tiene que ver con el despertar. Today, I want to talk about sponsorship. Hoy voy a hablarles de padrinazgo. My experience is that I have a lot of information, but very little transformation. Mi experiencia es que yo he tenido mucha información, pero muy poca transformación. The consciousness that created the problem is not the consciousness that can resolve the problem. La conciencia que creó el problema no puede ser la conciencia que resuelva el problema. I need a new consciousness. Necesito una nueva conciencia. To the extent that I hold on to my old ideas and experience, En tanto que yo me aferre a mis viejas ideas y experiencias, I am prevented from having any new information or experience. me prevengo de tener nuevas experiencias. The question is, can I release this knowledge and this experience? La pregunta es, ¿puedo yo sacar o soltar esta nueva experiencia y conciencia? The answer is no, not effectively. La respuesta es no, no efectivamente, no de una manera efectiva. So we need God one more time. De tal forma que nosotros necesitamos a Dios una vez más. We're asking for spiritual intervention. Estamos pidiendo intervención espiritual. God, One God- moment. yeah, One moment, please. I'm sorry. I think Lola has a question. Lola, tú tienes tu mano levantada. ¿Quieres preguntar algo? Ay, no, perdón. Bueno. I'm so sorry. Go ahead, Herb. we're asking God, the Spirit, to open our hearts and minds. Le estamos pidiendo a Dios, el Espíritu, que abra nuestra mente y nuestros corazones. I'm inviting you to out loud or to yourself to pray this prayer. Les estoy invitando a ustedes a que oren en voz alta o en silencio esta oración. La God, oración de poner a un lado. God, continue. God, please set aside everything that I think I know about myself, my brokenness, my spiritual path, and you. Dios, por favor, permíteme poner a un lado todo lo que creo saber de mí, de mi enfermedad, de mi camino espiritual y de ti. For an open mind and a new experience with myself, my brokenness, my spiritual path, and especially you.
para que pueda tener una nueva experiencia de mí misma, mi enfermedad, mi camino espiritual y sobre todo de ti. You've seen this cartoon before. Ustedes han visto esta caricatura antes. Es una caricatura de una persona detrás de una reja. It represents the bondage of addiction, Representa el encadenamiento de la adicción, but it more especially represents the bondage of unmanageability. pero más que todo representa el encadenamiento, la atadura a la... what was the last thing? Unmanageability. La ingobernabilidad. Thank you. The two parts of the first step. Las dos partes del primer paso. That second part, unmanageability, being the most important. Esa segunda parte de ingobernabilidad siendo la más importante. At the end of the 9th step, the big book suggests we're not cured. Al final del paso 9, el libro grande nos dice que no estamos curados. It confirms that we are placed in a position of neutrality. Pero confirma que estamos puestos en una posición de neutralidad. Neutrality from our addiction. Neutralidad de nuestra adicción. We're not fighting it. We're given the gift of freedom. No estamos peleando, ya no estamos luchando. Tenemos el regalo de la libertad. But we're not cured. Pero no estamos curados. We have a daily reprieve. Tenemos un, ¿cómo se dice? Reprieve, que en este momento se me va la palabra, se me fue la palabra. Indulto diario. Un indulto, gracias Gaby, un indulto diario. From based on our spiritual condition. Que está basado en nuestra condición espiritual. The big book suggests daily practice. El libro grande nos recomienda una práctica diaria Of steps 10, 11, and 12. de los pasos 10, 11 y 12. Our problem is self-centeredness. Nuestro problema es el egoísmo, el egocentrismo. That is the unmanageability. Esa es nuestra ingobernabilidad. By doing the first 9 steps, we are turned from self-centeredness to other-centeredness. Cuando hacemos los pasos del 1 al 9, nos convertimos de egocentristas a mirar hacia los otros. No hay una palabra que diga como fuera de, dice él, fuera de nosotros mismos. The first 3 steps put us in relationship with power. Los primeros 3 pasos nos conectan con una relación con el poder. This is our commitment to turning. Este es nuestro compromiso al entregar, al voltearnos a ese poder. It's a commitment to doing some work. Es un compromiso a empezar a hacer un trabajo, una acción. Steps 4 through 7 are difficult and time-consuming. Los pasos del 4 al 7 son difíciles y requieren tiempo. We remove the obstacles in ourselves to the light. Nosotros removemos los obstáculos que tenemos con nosotros mismos y los entregamos a la luz.
In steps 2 and 3, we made conscious contact with the light. En los pasos 2 y 3, nosotros hacemos un contacto consciente con esa luz. In steps 4 through 7, we bring the light into the darkness. En los pasos 4 al 7, nosotros le entregamos el trabajo a esa luz, Removing in ourselves the clouds to the sunlight of the Spirit. removiendo de nosotros. Did you say the trials? Clouds. Oh, the clouds, las nubes que estaban interfiriendo con esa luz. So the sunlight in us is able to shine in us. De tal forma que la luz puede brillar a través de nosotros, en nosotros. Then we identify the clouds in us that block the sunlight because of our harms done to others. Después nosotros identificamos esas nubes que nos estaban interfiriendo cuando habíamos herido a otros. Steps 8 and 9 remove those clouds and repair the damage. Los pasos 8 y 9 remueven esas nubes y reparan el daño. Then in freedom, we live our lives turned. Después, en libertad, vivimos nuestras vidas. Bill calls that our way of living. Y Bill llamó eso nuestra forma de vida. This is the awakening. Este es el despertar. From self-centeredness, we turn to other-centeredness. Nosotros de estar centrados en nosotros mismos, nos convertimos en centrados en otros. Two sides of the same coin. I'm sorry. Two sides of the same coin. Dos lados de una misma moneda. One side, our relationship with other with a capital O. En un lado está nuestra relación con los demás en mayúsculas, con letra grande. God as I don't understand it. Dios como no lo entiendo. The other side, turning to other with a small o. Y el otro lado está que nos volteamos hacia los demás, pero en letra pequeña, en letra minúscula. The community of humanity. La comunidad de la humanidad. We turn from self-centeredness to other-centeredness. Nosotros nos volcamos de estar centrados en nosotros mismos a estar centrados en otros. In the big book on page 14, Bill says, simple but not easy. En la página 14 del libro grande, Bill dice que es simple, pero no es sencillo. It says it means the destruction of self-centeredness. Dice que significa la destrucción de nuestro egocentrismo. Step 12 has a promise at the very beginning of it. El paso 12, tenemos una promesa al comienzo de este paso. A spiritual awakening. Un despertar espiritual. What is it? ¿Qué es ese despertar espiritual? It's a change. Es un cambio. A change in the way we think and feel and behave. Es un cambio en la manera en que nosotros pensamos, sentimos y nos comportamos. And it's done to us, not by us.
Dice, es hecho a nosotros, no por nosotros, but not without us. pero no sin nosotros. A collaboration. Hay una colaboración. My willingness Mi voluntad and God's grace. y la gracia de Dios. A mystery. Es un misterio. I do not know how it works, No sé cómo funciona, but I do know that it works. pero yo sí sé que funciona. And I go from being in bondage Y voy de estar encadenado to my addiction and to unmanageability a mi adicción y a mi ingobernabilidad, to freedom. a la libertad. But notice there are no walls and no ceiling and no floor. Pero fíjense que aquí en el dibujo, lo voy a describir, es un dibujo de una persona detrás de una reja, pero no tiene techo ni tiene paredes, está en un desierto y no tiene techo ni paredes, solo está la reja enfrente de él. Waking up means that we are not a victim. Despertar significa que ya no somos unas víctimas, We have a responsibility to drop the bars. tenemos una responsabilidad de bajar esas barras de la reja And we enter the world of the Spirit. y entramos en el mundo del espíritu. As a human being, we have a body. Como seres humanos tenemos cuerpo, Part of the problem of addiction. parte del problema de la adicción. It's genetic. Es genético. We have a mind that is flawed. Tenemos una mente que está defectuosa, defectuosa. It's vulnerable. It's vulnerable to the obsession. Es vulnerable a la obsesión. And we have free will. Y tenemos libertad de voluntad. What I experienced and attempted to communicate to you Lo que yo experimento y que intento comunicarles a ustedes is that we recover from our addiction. es que nosotros nos recuperamos de nuestra adicción. As I mentioned, the big book confirms neutrality. Como antes mencioné, el libro grande nos habla de neutralidad. After we finish the 9th step, Cuando terminamos los primeros 9 pasos. please hear that. Por favor, escuchen esto. After we finish the 9th step, Y es después que terminamos el paso 9. yes, you can finish the 9th step. Y sí, ustedes pueden terminar el paso 9. And it doesn't take years. Y no dura años. It might take weeks and months. Puede que dure semanas o meses. There may be people who died. Y puede haber gente que ya haya fallecido. How do you make amends? ¿Cómo se hacen las enmiendas? There is a spiritual practice for that. Hay una práctica espiritual para eso. People that you can't find. O las personas que ustedes ya no pueden encontrar. How do you make amends to people you can't find? ¿Cómo puede uno hacer enmiendas a las personas que no puede encontrar? People that you shouldn't find. Y personas que no deberías encontrar. How do you make amends to people you shouldn't find? Y cómo haces enmiendas o hacen enmiendas a personas que no deben encontrar.
There's a spiritual approach, a creative approach to making amends. Hay una manera de hacer estos pasos que es creativa y espiritual. Para hacer esta enmienda, perdón, no paso, enmienda. How do you make all those financial amends? ¿Cómo se hacen esas enmiendas financieras When you don't have the money or resources? cuando no tiene uno el dinero ni los recursos? There's a creative and spiritual approach to a process También, for finishing your amends. también hay una manera creativa y espiritual para terminar estas enmiendas. A very sacred journey Es un camino muy sagrado that requires an experience guide. que requiere de una guía de alguien con experiencia, una experiencia guiada. A person who's experienced with amends generally Una persona que tenga experiencia con hacer enmiendas en general. and also the specific amends that you have experienced that needs to be addressed. Y también aquellas enmiendas en las que ustedes ya tienen experiencia de cómo se hacen. I send people to attorneys and accountants. Yo he enviado personas a que vean abogados o contadores. I send people to insurance adjusters and financial counselors. También he enviado personas a aquellos que hacen ajustes de seguros. And what was the other one besides the insurance? Financial Yeah. counselor, Y expertos financieros. it's about the willingness to repair the damage. Todo es acerca de la voluntad que tengamos de hacer estas enmiendas, el deseo de hacer estas enmiendas. Asking yourself the question, how free do I want to be? Preguntándonos a nosotros mismos, ¿cuánta libertad deseo yo tener? How well do I want to be? ¿Cuánto bienestar yo quiero tener? How happy do I want to be? ¿Cuánta felicidad yo quiero tener? ¿Cuán feliz yo quiero estar? I have done the step work 4 times in 20 years, Yo he trabajado los pasos 4 veces en 20 años and each time I have completed amends within a year. y cada vez he terminado todas mis enmiendas en el transcurso de un año And my life flourishes. y mi vida florece. But it's not cured. Pero no es que estoy curado. This is what the big book suggests, Eso es lo que el libro grande nos dice, that our free will is not free que nuestra libre voluntad no es libre, no está libre, unless it's in constant contact with power. a menos que esté en constante contacto con el poder. Excuse me just a minute, I'm going to turn off my phone. Él va a apagar su teléfono en este momento. This is physical sobriety, the first half of the first step. La primera, esto es sobriedad física, que es la primera parte del primer paso. But then we enter into the world of the spirit, Y después, pero nosotros después entramos en el mundo del espíritu,
Bill calls it our way of life. Y Bill lo llama nuestra forma de vida. Step 10 is a spot check inventory. El paso 10 es el paso de chequear nuestro inventario, that keeps the channel clear. que despeja el canal y lo mantiene libre. I am the channel of life and grace. Yo soy el canal de la vida y la gracia. I am the channel of God to me and through me. Yo soy el canal de Dios a través de mí y en mí. So I need to keep the clouds at a minimum so the sunlight can shine. Por eso necesito yo despejar esas nubes para ser el canal. And I sit in the presence of the sunlight. Y ahí es donde me siento siento de sentarse en la presencia del poder de la luz. This is the purpose of quiet time. Este es el propósito del tiempo en silencio, Prayer and meditation. de la oración y la meditación. Prayer when I'm talking to God. En orando estoy hablando a Dios Meditation when I'm listening. y en la meditación estoy escuchando. Not listening through my ears. No estoy escuchando a través de mis oídos, Listening through my thoughts. estoy escuchando a través de mis pensamientos Listening through my feelings. y escuchando a través de mis sentimientos. Listening through my awareness. Estoy escuchando a través de mi Listening through presencia, de estar presente. I'm sorry. no. Listening through my intuitions. Y estoy escuchando a través de mi intuición. This is the way God speaks to us. Esta es la manera en que Dios nos habla, Quietly. en silencio. And then allowing the energy, the light in us to seep out from us. Y permitiendo que esa luz a través de nosotros pase a través de nosotros. Based on the practice of principles, Basado en la práctica de los principios, in our effort to help others. en nuestros esfuerzos por ayudar a los demás. Not just in the 12-step program, No solo en los programas de 12 pasos, but in our family, pero en nuestra familia, in our workplace, en nuestro trabajo, in our community, en nuestras comunidades in our fellowship. y en nuestras hermandades. We wear the glasses with lenses through which we look, how can I help? Nosotros nos ponemos las gafas, los lentes que dicen, ¿cómo puedo ayudar? This is not an event, it's a process. Esto no es un evento, es un proceso. It might take weeks, months, even years to integrate. Que puede llevar semanas, meses o años para integrarse todo. The assumption is that we achieve physical sobriety, abstinence. Vamos a suponer o asumo en este momento que llegamos a la abstinencia física del cuerpo, sobriedad. Not because we try hard, No porque intentamos muy duramente, demasiado, although we do. aunque sí intentamos. Not because we know more, No porque sabemos más, although we do accumulate some information, aunque sí recibimos bastante información, but because we create the preconditions. pero porque nosotros recreamos
en nosotros la condición que se requiere. and are given the gift of grace of freedom. Y se nos da el regalo de la gracia y de la, did you say the freedom? Freedom. Mhm. Yeah, sí, y de la libertad. Because our mind is transformed. Porque nuestras mentes se transforman And we're given invulnerability to the obsession. y se nos regala que ya no somos vulnerables a la obsesión. This is emotional sobriety. Esta es el movimiento de la sobriedad. We live in ease and comfort. Vivimos en comodidad y con facilidad. And we live in conscious contact and helpful attitude. Y también vivimos en contacto consciente y una actitud de ayuda. And this is spiritual sobriety. Y esa es nuestra sobriedad espiritual. Notice the dimmer switch goes up a notch at a time. Que nos demos cuenta de que va de uno a la vez, en forma horizontal. A dimmer switch, not a light switch. Un interruptor que, did you say dim, like the ones that you dim the light Yes. slowly? Oh, okay, I got it. Que en un interruptor de esos que va lentamente regulando la luz, va de abajo hacia arriba. And it goes down a notch at a time. Y que también va hacia abajo, uno a la vez, lentamente. Because we're not cured. Porque no estamos curados. Our will is subject to the unmanageability. Nuestra voluntad siempre está sujeta a nuestra ingobernabilidad. So we practice steps 10, 11, and 12. Practicamos los pasos 10, 11 y 12 on a daily basis. diariamente. And if we don't, the Si no lo obsession returns. Si no lo hacemos, nuestra obsesión regresa. And the spiritual shield is pierced. Y nuestro escudo espiritual se agujera. And we become vulnerable to the obsession. Y otra vez nos volvemos vulnerables a la obsesión mental. And we get hijacked back into our addiction. Y inmediatamente caemos otra vez en nuestra adicción. There's many moving parts to the program. Hay muchas partes que se mueven, que son movibles en nuestro programa. Certainly, the big book is the textbook. Con certeza, el libro grande es el libro texto. Meetings are important. Las reuniones son importantes. That's where we establish a community. Así es como nosotros establecemos una comunidad, pertenecemos a una comunidad. For our personal support, Para nuestro apoyo personal. and also a place to find others to help. Y también es un lugar donde encontramos a otras personas para poder ayudarlas. The 12 steps are contained in the big book. Los 12 pasos están en el libro grande. It's a very precise process, Es un proceso preciso, which I could not do on my own. I needed help. el cual no se puede hacer solo. Necesitamos ayuda.
I'm very educated and reasonably intelligent. I'm sorry, I didn't understand that. I'm very educated and reasonably intelligent. Él es bien educado y de inteligencia razonable, But I could not understand the big book on my own. pero él dice que él no podía entender el libro grande solo. Certainly I needed to pray because I'm powerless. Ciertamente yo necesitaba orar porque era impotente. That was the first instruction from my sponsor. Esa fue la primera instrucción que recibí de mi padrino. The second instruction was to go to meetings early and stay late to help out. La segunda fue que llegara a las reuniones temprano y me fuera tarde para que pudiera ayudar. Well, the most important part of the program is sponsorship. Una de las partes más importantes del programa, si no la más importante, es el padrinazgo. Because if you do have a sponsor, you will do all of the moving parts. Porque si uno tiene un padrino o madrina, uno va a hacer todas esas partes movibles del programa. And that sponsor will teach you how to sponsor others. Y un padrino o madrina también nos enseña a apadrinar a otros. The big book starts telling us how to help people in chapter 7. El libro grande nos empieza a hablar acerca de cómo ayudar a los demás en el capítulo 7. Page 89, chapter 7, working with others. En la página 89 del capítulo 7 que dice trabajando con otros. And the very first sentence tells us the benefit of carrying the message. Y la primera oración de ese capítulo nos dice una frase acerca de llevar el mensaje a otros. We have to ask ourselves, what is the message? Y nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuál es ese mensaje? Step 12 tells us what the message is. Y el paso 12 nos dice cuál es ese mensaje. Having had a spiritual awakening as the result of these steps. Habiendo tenido un despertar espiritual como resultado de haber trabajado estos pasos, The message is you can have a spiritual awakening. el mensaje es que podemos tener un despertar espiritual. You can receive the gift of a change. Podemos recibir el regalo de un cambio. A change in the way we think and feel and behave. Un cambio en la manera en que nosotros pensamos, sentimos y nos comportamos. It will give you freedom from your addiction. Nos va a dar libertad de nuestra adicción. And if you carry this message to others, you will be immunized. Y si nosotros llevamos el mensaje a otros, nosotros vamos a recibir inmunización. That's what it says on page 89. Y eso es lo que nos dice en la página 89. Practical experience shows that nothing will so much ensure immunity from drinking. La experiencia práctica demuestra que no hay nada que asegure tanto la inmunidad a la bebida como el trabajo intensivo con otros alcohólicos. Drinking or our own addiction of our food disorder. Beber o bebiendo o nuestra propia adicción con los alimentos. As intensive work with others. Con
el trabajo intensivo con otros alcohólicos. Intensive work. Intensivo, trabajo intensivo. This is not casual. No es casual, no. This is a change in the way we have our attitude. Esto es en realidad un cambio en la manera en que nosotros tenemos una actitud. An attitude which gives us a desire to help other people when they reach out and express a need for help. Una actitud que nos hace ayudar a estas personas cuando estas personas nos contactan y nos piden ayuda. Today, the whole world is very sensitive to the word pandemic. Hoy el mundo está muy sensible a la palabra pandemia And immunization. y también a la palabra inmunización. This is the inoculation that allows us to have, Esta es la, I'm sorry, I'm sorry, go ahead. allows us to have freedom from our relapse. Esto es nuestra inoculación o vacuna para que nos garantice que no vamos a volver a caer, que no vamos a relapsar, a recaer. So it's important that we have a sponsor. Es de tal manera que es muy importante que tengamos un padrino o madrina. So we learn how to operate inside of the 12-step community. Para aprender a saber cómo funcionamos dentro de la comunidad de los 12 pasos. And we learn how to read the big book. Y también aprendemos a cómo leer el libro grande. And we learn how to do the steps. Y también cómo trabajar los 12 pasos. And over time, we finish those first 9 steps. Y después de un tiempo, terminamos esos primeros 9 pasos. And our sponsor can be our step guide. Y nuestro padrino o madrina puede ser nuestra guía de pasos. And sometimes we need to go to different people for help on the different steps. Y algunas veces vamos a de pronto necesitar ir hacia otras personas en ayuda de un paso en específico. If our sponsor's not able to help us with some aspect of step 4. Si en caso tal de que nuestro padrino o madrina no nos pueda ayudar en algún aspecto del paso 4. Or some aspect of step 8 and 9. O en algún aspecto del 8º o 9º. Or especially on step 11. Y especialmente en el paso 11. My sponsor helped me work the steps in my first year of recovery. Mi padrino me ayudó a trabajar los pasos en el primer año de recuperación. But he didn't know the big book very well, so the work I did was very superficial. Pero él no sabía, él no conocía muy a fondo el libro grande, entonces yo trabajé los pasos de una manera muy superficial. It was good enough to get me started. Y fue suficiente para comenzar, But it wasn't good enough for an effective change. pero no fue lo suficiente para que tuviera un cambio interno. When I was 4 years sober, I engaged a step guide. Cuando tenía 4 años de sobriedad, contacté a una persona como guía de pasos. A man who never became my sponsor. Un hombre que nunca llegó a ser mi padrino, But he was like a project manager. pero era como un gerente de proyectos.
The project was to work the steps. Y el proyecto era trabajar los pasos. It took 12 months. Y me duré un año, 12 meses. And he was able to help me with every aspect of the steps. Y él pudo ayudarme con cada uno de los aspectos de cada paso, con cada detalle de cada paso. And had the humility when he came to step 9 Y tuvo la humildad cuando llegamos al paso 9, that he said he had no experience with a particular amend. al decirme que él no tenía una experiencia específica acerca de una enmienda específica que yo tenía, que no tenía experiencia con hacer ese tipo de enmienda. There was harm done to a woman 25 years earlier in my life. Había yo hecho daño a una persona 25 años antes. He said he had no experience with that. Él me dijo que no tenía experiencia. He didn't know whether I should make an amends or not and resurrect the old skeleton. Y me dijo que no sabía si yo debería desenterrar este resentimiento y volverlo a vivir o sacarlo a la luz en ese momento. So he suggested I make contact with a woman who I trusted. Él me sugirió que contactara a una señora, a una mujer en la cual yo confiaba, who herself had lots of experience with making amends. que tenía además mucha experiencia con hacer enmiendas, esta señora. And I sat down with her and asked her if this had happened to her, would she want it opened up? Y cuando me senté con ella, le pregunté a ella si a ella le gustaría que alguien le hiciera una enmienda de este tipo, después de 25 años, como él refirió. And if she did want it opened up, how would I handle it? Y si ella quería que abriera otra vez esa herida, ¿cómo manejarla? She said yes, she would want it to be addressed. Y ella me contestó que sí, que a ella sí le gustaría que alguien que sí le gustaría que alguien le hiciera una enmienda de ese tipo. And she gave me specific directions as to how to approach it and what to say. Y me dio específica de qué decir y cómo hacer. I followed her directions specifically. Y seguí sus instrucciones al pie de la letra. At the end of the conversation, which I did have on the telephone with that woman of 25 years ago. I'm sorry, I lost sound for a second. Okay. At the end of that conversation with that woman who I contacted. Al final de la conversación con esa persona. At the end of the conversation, did you say that? Yeah. Oh, she said she thanked me for the contact. Esa persona al final de la conversación me dio las gracias por haber contactado. Go ahead. And for the expression of regret. Y por la expresión de arrepentimiento. And then she made a comment, this has been so healing. Y después hizo un comentario, esto ha sido muy sanador. I had not used that word healing, but that was her experience. Que yo no había usado esa palabra de sanar, pero eso fue lo que ella dijo.
sanación. How do you choose a sponsor? ¿Cómo se escoge un padrino o madrina? There's no sponsor training program. No hay un programa de entrenamiento para un padrinazgo. There may be published material in your fellowship, De pronto hay algún material que publicado en nuestra hermandad about sponsorship. acerca de padrinazgo. In Alcoholics Anonymous, they have a short pamphlet on sponsorship. En Alcohólicos Anónimos hay un panfleto, un folleto bien corto acerca de padrinazgo. It's quite helpful and based on experience. Ayuda mucho y además está basado en la experiencia de otros. There's a published book called 12-Step Sponsorship. Hay un libro que se llama Los 12 Pasos en el apadrinamiento. Published by Hazelden. Está publicado por Hazelton. I don't know whether it's in Spanish or not. No sé todavía, no sé si está en español. I have done a 3-hour workshop on sponsorship. Yo he presentado un taller de 3 horas en apadrinamiento It's on YouTube and downloadable for free. y está en YouTube y también lo pueden bajar gratis. You would have to translate it, and it might make a good study. Y de pronto tendríamos que traducirlo, pero sería una buena manera de hacer un estudio. It gives lots of suggestions for finding a sponsor. Porque nos da muchas sugerencias de cómo encontrar un padrino o madrina. Lots of suggestions for being a sponsor. Y también muchas sugerencias de cómo ser un padrino. Lots of suggestions as how to be a responsible sponsee. También nos da sugerencias de cómo ser una persona apadrinada, responsable, Based on my experience. basado en mi experiencia. So my own experience is a sponsor is a person who helps me navigate life. En mi propia experiencia, yo he encontrado que el padrino es alguien que me ayuda a navegar por la vida. A sounding board for my relationships. Es una tabla segura para construir mis relaciones, For my work life. también para mi lugar de trabajo, For my social and personal relationships. también para mis relaciones sociales y personales, For my finances and responsibilities. para mis responsabilidades y para también todas mis responsabilidades y también la financiera. An accountability partner. Una persona que es con la que cuento, ¿cómo se dice accountability? I'm sorry. Confiable. Confiable. Gracias, Gaby. Una persona confiable. A person who is a sounding board for my ideas and my actions. Una persona que es una tabla segura para mis ideas y para mis acciones. Ideally, a sponsor is a person who will take you through the steps. Idealmente, o la idea es que un padrino nos lleve en el trabajo de los pasos, a través del trabajo de los pasos. Will give you specific directions and help you navigate the path. Y que nos va a dar unas instrucciones específicas y nos va además a ayudar a navegar en el camino. It's my own personal experience that did not happen with my sponsor. En mi experiencia personal,
lo que sucedió, eso no sucedió con mi padrino. I worked the steps 4 times with 4 different men. Yo he trabajado los pasos 4 veces con 4 padrinos diferentes. None of them became my sponsor. Ninguno de ellos llegó a ser mi padrino. Fueron guías. They were, I'm sorry, can I make the clarification that it was Yeah. like a guide instead Yeah. of a, Yeah. okay. So estos 4, no, yo dije padrino, pero no eran guías, no llegaron a ser padrinos. each of them were mechanics with the textbook. Cada uno de ellos fue como un mecánico con un libro de texto, con un libro de instrucciones. Teachers and guides. Fueron como maestros o guías, Sometimes for 6 months, algunas veces por 6 meses one time for 2 years. y una vez por 2 años. Each time I had a different and new experience. Cada una de las veces tuve una experiencia diferente y nueva, Broadening and deepening my awakening. ampliando y profundizando mi despertar. One of the key ingredients that the book 12-Step Sponsorship includes Uno de los ingredientes principales que dice, que dice el libro acerca del apadrinamiento is that they enjoy their sobriety and their life. es que ellos se gozan en su sobriedad, en la vida, en sus vidas. Look for people who are enjoying their sobriety and also their big life. Y busquemos siempre personas que están gozándose de su sobriedad y de su vida, de su gran vida. That there's a correlation between what they say and how they behave. Que hay una correlación entre lo que hacen y lo que dicen. In my way of life document, there is a profile that has been developed En mi documento de manera de vida hay un perfil. There is a profile of, I'm sorry. I don't know what you need. A profile after profile. What did you say? A profile of what? Of the ingredients for being a sponsor. Que hay un perfil con los ingredientes acerca de cómo ser padrino o madrina. It's come out of the questions that I ask in my workshops about sponsorship. Este documento salió de las preguntas que yo he hecho en mi taller acerca de apadrinamiento. A series of suggestions from people who tell me about things that really helped them. Es una lista de sugerencias de las personas que me han dado que ha funcionado para ellos. It's an ideal. It's not practical for some one person to include all of those items. No, es una idea, es una sugerencia, no es práctico que una persona trate de tener todas esas sugerencias. Things to pay attention to. Pero sí son cosas a las cuales ponerle atención. Mm-hmm. Yeah. So who's coming to save me? ¿Quién viene a salvarme? No one's coming. Nadie viene. I am the one I am waiting for. Yo soy a quien
Yo estoy esperando. We grow up from being children to becoming adults. Nosotros crecemos de niños a adultos. Bill Wilson in chapter 6 and 7 in the 12 and 12 Bill Wilson en el capítulo 5 y 6 del 12 y 12 talks about this as a rite of passage. nos habla de esto como de un pasaje de vida, como un camino por el que pasamos, pasaje en la vida, un camino en la vida, From being a child to being an adult. de ser niños a convertirnos en adultos, From being a victim to becoming independent. de ser víctimas a seres independientes, From becoming dependent to becoming independent. de ser dependientes a independientes. And of course, it's developing our step 10 ability. Y por supuesto que se trata de nosotros ir manejando cada vez mejor nuestro paso 10. A practice of developing our conscience. Una práctica de desarrollar nuestra conciencia. Receiving the light so that we're aware of our feelings. Recibiendo la luz para que estemos presentes con nuestros sentimientos. Bill says, pay attention to being disturbed. Bill nos dijo, póngale atención cuando estén molestos. Whenever I'm disturbed, there's something wrong with me. O perturbados. Cuando estoy perturbado, hay algo que me está pasando I take conmigo. responsibility for being in alignment with reality. Nosotros asumir la responsabilidad de la alineación. We call that self-actualization. Nosotros le llamamos a eso autoactualización. And we practice consciousness. Y practicamos la conciencia, la conciencia. Becoming a lantern. Convertirnos en una linterna. We have removed the clouds in us to the light. Nosotros removemos las nubes hacia la luz. So a sponsor is a lantern. De tal forma que un padrino o madrina es la luz. I am responsible for the effort, not the results. Soy responsable del esfuerzo, no del resultado. It's clear it's a journey and not a destination. Es un viaje, no un destino. It's a process, not a task. Un proceso, no una tarea. An experience, not an event. Una experiencia, no un evento. Not only is it self-actualization, it's self-realization. No solamente es autoactualización, sino también es una autocomprensión. I think this is a wonderful image for us as people who want to be sponsors. Y creo que esto es una buena visualización acerca de las personas que quieren llegar a ser padrinos o madrinas. That we become a lantern. Que nos convertimos en una linterna. We shine the light of our experience Nosotros brillamos con la luz de nuestra experiencia on the path that we walk en el camino en el que caminamos, so other people can walk the path para que otras personas puedan caminar ese camino in the light of our experience en la luz de nuestra experiencia, to have their own experience. para que tengan su propia experiencia. I do not try to give people my experience so that they can live like me. Yo no trato de darle a las otras personas mi experiencia para que vivan de acuerdo a la mía.
I share my experience so that they can have their own. Yo comparto mi experiencia para que ellos puedan tener la de ellos. So, who's coming to save them, to help them? ¿Quién viene a ayudarles? We are the ones they are waiting for. Nosotros somos los que venimos a ayudar. People are suffering because they don't know. La gente está sufriendo, las personas están sufriendo porque no saben. People are suffering because they don't have direction. Las personas están sufriendo porque no tienen dirección People are suffering because they don't have help. y sufren porque no tienen ayuda, no reciben ayuda. People are suffering because they don't have accountability. Y también sufren porque no tienen All human beings, compromiso. I'm sorry, go ahead. Go ahead, I had not finished, but I did. All people need help, even if they don't know they need help. Todas las personas necesitan ayuda, aunque ellas no sepan que necesitan ayuda. This is what sponsorship is helping. Esto es lo que el padrinazgo es ayudar. I used to use the word service. Yo antes usaba la palabra servicio. In my meditation, the Spirit said, drop the word. En mi meditación, el Espíritu me dijo, suelta esa palabra. The wee voice said, it's too sophisticated. Y la voz me dijo, es demasiado sofisticada. Use the word help. Y utiliza en vez de servicio la palabra ayuda. It has earth, it has dirt in it. Tiene terreno, tiene tierra en eso, en ella, esa palabra. It will suggest work. Y va a sugerir trabajo. You will experience frustration. Tú vas a experimentar frustración, You will experience inconvenience. inconveniencias, You will experience disappointment. y también van a experimentar decepciones. But if you really want to help, you won't be attached to their success or failure. Pero si de verdad quieren ayudar, no van a estar atados al fracaso o al éxito. You develop compassion through the practice Ustedes van a desarrollar compasión a través de la práctica of transmitting the light, de transmitir la luz, guided by principles of reality, guiados por los principios orgánicos de la realidad, not feelings. no de los sentimientos. It's very human for us to get attached and to take credit for the success. Es muy humano en nosotros el de mantenernos apegados o tomar el éxito, Or to blame ourselves if in fact it doesn't turn out very well for the person. o también de culparnos a nosotros mismos si la persona no tiene éxito o un desarrollo. We have to realize that we're responsible for the effort and the results are none of our business. Que nosotros tenemos que saber que nosotros somos responsables por el esfuerzo, no por los resultados. Is our intention to actually help or manipulate? Y en una pregunta dice, ¿es nuestra intención de verdad ayudar o es de manipular? Are we motivated by love or are we motivated by our ego? ¿Estamos motivados por el amor incondicional o estamos motivados por interés propio? Part of this process is to transcend ourselves. Nuestro proceso es la autotrascendencia. One of the definitions of altruism
una de las definiciones del altruismo. Doing a benefit for somebody else with no possible benefit for myself. Haciendo un beneficio por la otra persona que no representa ningún beneficio para mí misma o para nosotros mismos. Our job is to light the path, Nuestra función es iluminar el camino para otros. remembering that our way of life is spiritual sobriety. Recordándonos que nuestra nueva forma de vida es crecimiento espiritual. In step 11, we improve our consciousness. En el paso 11 nosotros mejoramos nuestra conciencia. We have a relationship with other with a capital O. Tenemos una relación centrada en nosotros con mayúscula otros. We turn from our self-centeredness to other-centeredness. Nos volcamos del egocentrismo hacia centrados en otros. And the other side of that coin is step 12, Y el otro lado de esa moneda es el paso 12, in which we enlarge our spiritual life en el que nosotros aumentamos nuestra vida espiritual, from the action of helping others. de la acción de ayudar a los otros. Turning from self-centeredness to the behavior of other-centeredness. Nosotros nos volcamos, sí, de estar centrados en nosotros a actuar centrados en los otros. An integration of both our head in the clouds and our feet on the ground. Es una integración total de nuestra cabeza en las nubes y nuestros pies sobre la tierra. This is the balance of the 12-step program. Este es el balance del programa de 12 pasos. We take care of ourselves in improving our conscious contact. Nosotros nos cuidamos a nosotros mismos cuando aumentamos o cuando mejoramos nuestra conciencia espiritual. And we help others find their way to the light. Y nosotros ayudamos a los demás a encontrar el camino hacia la luz, So they can take care of themselves para que ellos puedan cuidarse de sí mismos in relationship to God or higher power, en relación con un poder superior o Dios. and in their own way find out what their destiny is in helping others. Y que de su propia manera encuentren esa manera ayudando a los demás. It's a very individual journey. Es un viaje individual. This is not a cookie cutter event. No es un evento como cuando uno hace galletas, que es repetitivo y mecánico. Not everybody is cut out to be a sponsor. No todo el mundo tiene la capacidad de ser padrino o madrina, Not everybody's cut out to be a step guide. ni tampoco todo el mundo tiene la capacidad de ser un guía de pasos. Very few people are cut out to be presenters or workshop facilitators. Y muy pocas personas tienen la capacidad de presentar un taller o de ser moderadores de un taller. My best friend is 30 years sober and hasn't had a sponsor for 25 years. Mi mejor amigo tiene 30 años de sobriedad y no ha tenido un padrino en 25 años. He hasn't been to a meeting in 25 years. Ni tampoco ha asistido a una reunión en 25 años. He went through the steps at 30 years or 25 years ago and had a spiritual awakening. Él trabajó los pasos hace 25 años y tuvo un despertar espiritual.
He sits in meditation every day. Él se sienta a meditar todos los días. And he helps people with his own profession on a graded scale or pro bono. Y ayuda a muchas personas a través de su profesión en gran escala. He doesn't help them with steps. No los ayuda con los pasos, He doesn't help them with sobriety. ni con la sobriedad. He's available 24/7 to help them with life. Él está disponible 24 horas al día, los 7 días a la semana, con los problemas de la vida At no charge. y no cobra. And he has a wonderful life, very different than mine. Y tiene una vida maravillosa, muy diferente a la mía. I spend most of my time helping other people work the steps. Yo paso la mayor parte de mi tiempo ayudando a los demás con los 12 pasos. He tells me he couldn't do what I do. Y él me dice que no podría hacer lo que yo hago. I tell him I couldn't do what he does. Y yo le digo a él que yo no puedo hacer lo que él hace. But each of us has found our destiny. Pero cada uno de nosotros ha encontrado nuestro destino. Becoming a lantern and shining the light on the path. Convertirse en una linterna iluminando el camino. So I would like to have some dialogue with you about your questions or experience with sponsorship. Y ahora me gustaría tener un diálogo con ustedes acerca de si tienen preguntas o comentarios acerca del padrinazgo. The best way to do that, I think, is to raise your hands using the icon reaction. Y la mejor manera de pronto de hacer eso es que levanten sus manos con la herramienta de la manito. Hay una mano levantada, Gaby, adelante. And Thank you, Herb. oh, yes. Thank you so much. Thanks, Gabby. Always good to see you. Always good to see you too. Thank you. Me encantó lo último que dijo. She said she really liked the last thing that you said. Porque yo nunca me he sentido tan cómoda como madrina. Because I have never felt so comfortable as a sponsor. Como en otros servicios. Like in other services. Right. Y siento que estoy viviendo mi misión de vida. I feel like I am currently living the mission of my life. Aquí en los grupos dando servicio. Here in the groups providing service. Pero sé que no soy una madrina que lleve a los pasos en forma muy veloz. But I do know that I am not the type of sponsor that takes the steps in a fast way. Pero he encontrado mi nicho de servicio. But I have found the purpose of my in the service that I do right now. Donde creo ser útil para los participantes y también para los servidores. Where I am being helpful not only for the participants, but also for the other people that are serving with me. Y estoy muy emocionada y enamorada de lo que Dios me ha dado al día de hoy. I am very, very happy and very thankful with God for what I am doing at the present moment. Yeah. Pero como tú, creo que todos cabemos, los cuadros, los rectángulos, los triángulos, todos tenemos dones y talentos diferentes en la vida. But as you said, each one of us have different gifts that we come up and put here for service, like rectangles or circles or triangles. Y me fascinó que lo hubiera remarcado. And I really love the way that you put it.
por si quiere ampliar. If you can make a comment about that. Yeah, yeah. Each one of us has a fingerprint that's totally unique. Cada uno de nosotros tiene una huella digital que es muy única. There never has been a fingerprint like mine. Nunca ha habido una huella digital igual a la mía. Their current in the world of 7 billion people is not a fingerprint like mine. En todo el mundo entero de 7 billones de personas, no hay una sola huella igual a la mía. And my sense is our personal destiny is that unique. Y mi sentido es que eso de ser únicos es muy en nosotros, es muy aquí. All of my life experiences and liabilities have made me who I am today. Todas mis experiencias de vida me han hecho quien soy yo hoy. That is given me a particular set of experiences and tools to help other people. Y esas experiencias me han dado a mí herramientas para ayudar a las demás personas. Herramientas y experiencias. In the helping profession, they call it the wounded healer. En la profesión de ayudar a los otros, le llaman a esto el sanador herido. The wounds I have allowed the light in. Las heridas que yo traigo permiten que la luz brille. The healing of the wounds I have allows the light out. Y la sanación de esas heridas permiten que la luz salga. It's a beautiful image. Es una imagen muy hermosa. But I'm unique and Gabby is unique. She does what she does, I do what I do. Pero yo soy único y Gaby es muy única. Ella hace lo que ella hace y yo hago lo que yo hago. The similarity is in the word help. La similitud está en la palabra ayuda. From my standpoint, that translates into how do I help people reduce suffering? Y desde mi punto de vista es cómo yo ayudo a las personas a reducirles su sufrimiento And find joy. y encontrar gozo. Very Thank you so much. Yeah, very simple. Keep it really simple. How can I help? Y mantenerlo simple, muy simple. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Thank you, Herb. Clara, Clara tiene una pregunta. Adelante, Clarita. Thank you. Thank you, Herb, a lot. It's wonderful to see you always. We can't hear you. You're muted. Conectó otra vez su micrófono. Clary, tienes apagado tu micrófono. Okay, sorry about that. So the question is, when you sponsor, how often should you be in contact with your sponsee? How often is helping? What will they do? What will they do? I ask them to call me once a week and to see me physically once a month. Mm-hmm. You want to translate Okay. that? We, don't have, yeah, can you translate that? Sí. Bueno, la pregunta de Clarita fue que cada cuánto él habla con sus ahijados o los ve. Él respondió que usualmente les pide que lo llamen una vez por semana y que se encuentren físicamente una vez al mes.
Mhm. Only half of them do that. Solamente la mitad de ellos hacen eso. Would more than once a week be too much? I think it's something that you discuss with the sponsee. What do they need? And what am I willing to, what makes sense? Sara le preguntó que si más de una semana es demasiado y él le contestó que dependiendo de la persona va a acordar si es demasiado o no. My own sponsor asked me to call him every day. Mi padrino me pidió a mí que yo lo llamara todos los días I did that for 10 years. y lo hice por 10 años. And he asked me to tell him what I was thinking, feeling, and doing. Y me pedía que yo le contara lo que yo estaba pensando, sintiendo y haciendo. He asked me to be transparent. Me pedía que fuera transparente. I asked him what that meant because I didn't know. Y yo le preguntaba que qué significaba eso porque yo no sabía. He said, I want your insides and your outsides to match. Es que yo quiero que me decía que yo quiero que tu exterior y tu interior sean como uno. What he was teaching me was accountability. Me estaba enseñando a ser responsable. I was getting progressively honest. Yo estaba progresivamente volviéndome honesto. He asked me to go to a meeting early 10 or 15 minutes and stay 10 or 15 minutes afterwards to help. Y me pedía que fuera a las reuniones antes del tiempo en que empezaba la reunión y me quedara después, al final, después de la reunión para ayudar. He was teaching me to be part of a community. Y me estaba enseñando ahí cómo ser parte de una comunidad. I think it's very individually tailored to what people need and what will they do. Y también pienso que está muy de acuerdo con lo que las personas necesiten en el momento y con lo que esas personas hagan. The one thing we really need to learn about the 12-step culture Y lo más importante que nosotros debemos aprender acerca de la cultura de los pasos is that there are no rules. es que no hay reglas There are suggestions. How can I help? y solo son sugerencias de cómo puedo yo ayudar. Thank you, Herb. Thank you. Perdón. Gracias, Clara. Margui, mira, tenemos en el chat una pregunta, o Sí. le damos paso primero a Maggie. ¿Te leo la del chat? Sí, léeme la del chat Dice, y enseguida, Maggie, seguimos contigo. Vale. Muchas gracias por la presentación, Herb. Me gustaría saber qué es esto para hacer cuando estamos apadrinando y empezamos a recaer en conductas compulsivas, aunque no necesariamente hemos recaído. Okay, Herb, so I'm going to translate this question in the chat, and it says, thank you for your presentation. I'd like to know what's ethically correct to do when we are sponsoring and we start to relapse on compulsive conducts. No, what is it? Compulsive comportamiento, ¿cómo se dice? Conducta, se me olvidó. Even though behavior, compulsive behavior. Thank you. When we start to relapse on compulsive behavior, even though we not necessarily have relapse. I don't understand the question. So she said, let me read it again because I interrupted myself. So she said, I'd like to know what is the politically correct
to do when we are sponsoring and we start to relapse on behavior, compulsive behavior, not necessarily food relapse, but compulsive behavior. What to do? What's the problem? So they start getting into this behavior that is compulsive while they are sponsoring somebody. You A él mean le gusta spon- interactuar con la otra persona. Le está preguntando cuál es exactamente el problema. Okay, so ¿cuál es el problema, Eva, cuando exactamente Hey, yeah. ¿a qué te refieres? Hi, my name is Eva. I'm addicted. So, Herb, thank you so much for your sharing. So it's not necessary. Let's say I'm bulimic, and I'm not necessarily relapsed on I haven't relapsed on bulimia, but I am having, like, I don't know, certain habits that I have that I know are not correct. I know that those are addicted habits. And at the same time, I'm sponsoring somebody. Should I stop sponsoring? What would be ethically correct? Because I'm not necessarily throwing up as I used to or restricting my food, but I know I'm practicing certain habits that are addicted. So what would be the right thing to do in that case? Obviously, stay close to your meditation practice and your sponsored accountability. Dice que primordialmente que estés cerca de tu propio padrino y tu propia responsabilidad. Also, you might want to revisit steps 6 and 7, which I found powerfully transformative. Y también que de pronto podrías revisitar los pasos 6 y 7 porque los encuentro bien transformadores. I added to what the instructions are in terms of personal experience. Y añadir a lo que estás haciendo, pues la experiencia personal. The big book suggests prayer because we're powerless. El libro grande nos sugiere la oración porque nosotros no tenemos, somos ingobernables. Step 7, prayer, my creator. Impotentes. Impotentes, sí, gracias. I'm sorry. Go ahead. No. The 7-step prayer begins, my creator. La oración del paso 7 comienza por mi creador. I am powerless. I need to be recreated. Yo soy impotente y necesito ser reinventado, recreado. I am wounded. I need to be healed. Estoy herido, necesito ser sanado. I modified Yo from lo other modifico. people. Go ahead. I modified from other people's experience my recommendation. Yo modifico a partir de la experiencia de los demás con mi propia experiencia. I prayed specifically for the change, specifically. Y además oro específicamente por ese cambio en específico. That's not in the big book or the 12 and 12. Eso no está ni en el libro grande ni en el 12 y 12. In addition, I held myself accountable on a daily basis for my behavior. Y encima de eso yo me pongo a mí mismo, me hago a mí mismo responsable de mi propio comportamiento. That's not in the big book or the 12 and 12. Y eso tampoco está en el libro grande ni en el 12-12. But it was the recommendation of my step guide. Pero sí fue la recomendación de mi guía de pasos. Pray specifically because I'm powerless.
orar específicamente porque yo soy impotente, hold myself accountable because I'm responsible for my behavior. y además ponerme a mí mismo responsable porque yo soy responsable de mis comportamientos. I'm powerless over the defect, but I'm responsible for the behavior. Yo soy impotente por el defecto, pero soy responsable del comportamiento. Within a week, the behavior changed permanently. Y en una semana el comportamiento cambió permanentemente. It took 2 years for the inclination to go away. Y además se llevó 2 años por la tendencia a desaparecer por completo. After 2 years, the inclination went away permanently. Y después de esos 2 años, la tendencia desapareció permanentemente. So if you want to change a habit, pray and hold yourself accountable. Sí, de tal forma que si tú quieres cambiar un hábito, ora y hazte responsable del comportamiento. And if you don't want to change, don't do it. Y si no quieres cambiar, no lo hagas. Okay. Well, but one last question. But it's not necessary. I do not necessarily have to stop sponsoring the person. Oh, no, my goodness. No, yes. Okay. Stay sponsoring. Yes, that's a source of power. No, because perdón. ¿Quieres que lo traduzca, Margie? Sí, tradúcelo. Sí, pero no necesariamente tengo que dejar de apadrinar a la persona que estoy apadrinando. Because Herb, sometimes I tend to be so orthodox, and I feel like if I'm doing something wrong, then I shouldn't be sponsoring because I'm being dishonest. Oh, so you need to be a saint in order to be helpful? Maybe, yeah. Perdón, le digo que soy un poco ortodoxa y que a veces creo que si yo incurro en conductas que sé que son adictivas, no debería estar apadrinando. Entonces él me dice que entonces tengo que ser una santa para poder ser una sponsor, una madrina, perdón. So thank you so much, Herb. Yeah, you're welcome. You could ask Clara. I'm the only saint here. Yeah, well, that I can tell. Actually, I just light a candle for you. That's true, Eva. That's very true. Gracias. Gracias, compañeros. Que Mira, Clara es la que sabe tenemos que... que él es el único santo. Sí, perdón, Lola. No. Tenemos que ir cerrando, pero tiene la mano levantada Maggie, por favor. Si tiene alguna pregunta. Buenas tardes, compañero. Maggie, de Argentina, una compañera abstinente en recuperación. Gracias, Margie, por tu traducción hermosa y maravillosa de corazón. Muchísimas gracias. Gracias, y gracias a este compañero Herb, no sé cómo se pronuncia, Herb. Dile que tus palabras son una caricia a mi alma. She said, thank you, first of all, for your presentation and for the service, but especially to tell you that your words were like a tender Caress. Yeah, caress to her soul. Nice. Lo que me llega de lo que dice es que yo tengo que conectar más con el amor a dar. Esto es lo que me llegó mucho de él. Más focalizada en ser amorosa y generosa con dar. She said the main thing that she's taking with her is to give more with love and kindness to others. La pregunta And she has a question. sería, si yo recaigo con conductas compulsivas, ¿mi madrina o padrino me tiene que dejar?
Okay, so the question is, if I relapse with behavior, compulsive behavior or food even, does my sponsor has to leave me? Just the opposite. Solo es lo contrario. Step 1 says, I have no choice, I'm powerless. El paso 1 dice, no tengo ningún tipo de, no tengo opción, soy impotente. The sponsor's job is to help me reconnect to the light. Y el trabajo o la función de un padrino es de reconectarme con la luz. Now, if the sponsor doesn't feel they can help, then they should step aside and let somebody else help. But that should be a conversation with the sponsee. Ahora, si ese padrino siente que no te puede seguir ayudando, pues se trata de tener una conversación en la que hablen de eso. I have never fired anybody in 37 years. En 37 años yo nunca he despedido a ninguno. If God sends them to me, I don't send them away. Si Dios me los ha enviado, yo no los despido, yo no los envío fuera. Many people go away, but that's their decision. Hay muchas personas que se van, pero es por la decisión de ellos. Una pregunta más. Con respecto, por ejemplo, al plan de comidas, ellos tendrían que decirnos qué comer, cuánto, etcétera, etcétera. In regards to like a food plan, is the job of the sponsor to tell me what to eat and how much? I don't want to step into your program because I have no experience with that, but it's not about the sponsor being the parent. Dice que no quiere entrar en el tema específico de nuestra hermandad, pero que un padrino no es un padre. This is what I did that helps me. You could try this and see what helps you. Dice, yo estoy compartiendo lo que ha funcionado para mí y pueden intentarlo para ver qué sucede con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Namaste. Gracias, Maggie. Thank you. She said thank you, her. Compañero, es que se nos ha hecho ya un poquito tarde. Vamos a tratar a ver si puede entrar una preguntita cortita, a ver de María, que lleva mucho rato con la mano levantada y ya tenemos que cerrar, ¿vale? Y las otras que te manden al chat las preguntas y se las hacemos llegar a Hearth. Vale. ¿La digo yo o es que como buenas tardes, como la escribí en el chat, la voy a decir? Ya la tengo en el Ay, chat. nosotros se lo hacemos llegar. María, ya. Ya. No la vamos a hacer entonces. Dijo que sí. Ok, entonces la puedo leer. Dice, she Okay. has a question. She said, porque he superado she has worked with 2 addictions in the past, and now I am. It's easy for me to work with the food addiction. Am I doing it wrong? I don't understand the question. María, ¿puedes explicarnos un poquito? Dice que como has trabajado 2 adicciones anteriores, te es más fácil ahora trabajar la de la comida y que si la estás haciendo mal. No, la pregunta es ¿por qué si yo he superado 2 adicciones anteriores, ahora se me hace tan difícil dejar de comer compulsivamente? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué pude hacer eso y esto no puedo? Ok,
So the question was written in a different way, but now she says that because of her 2 prior addictions and working with them, it's been very difficult for her to work the current addiction to food. Yeah, it's very difficult. Yes, yeah, the food addiction, I believe, from an exposure from everybody who's come to me for help, food addiction is the most difficult addiction to deal with. Dice que sí, que en realidad en su experiencia él ha visto que la adicción a la comida es la más difícil. Each of us has to eat, and each of us has different allergies to different foods. Todos nosotros tenemos que comer y además todos nosotros tenemos diferentes alergias a diferentes alimentos. It's even connected to the quantity of food, not just the kind of food. Y también está conectado con la cantidad de comida, no tanto con el tipo de comida. The solution is finding a relationship with power. La solución, Mhm. la solución está en encontrar una relación con el poder. And then to find your way to a relationship with food. Y entonces después de eso encontrar una relación tuya con la comida. You don't get abstinent and that God, you get God and then you get abstinent. Tú no tienes abstinencia, la recibes y después a Dios. Es lo contrario, primero Dios y luego la abstinencia. Yeah. Thank you, Gracias, Herb. Herb. Gracias. Gracias, Thank you very María. much. Thank you. Pues ahora voy a proceder a cerrar la sesión. Okay, so now we're going to start closing. De acuerdo con nuestra 7ª tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de SSA a que den tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente para cumplir nuestra página de internet www.hayunasolucion.com. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Si decide que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a CCA. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darte la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a CCA. Y ahora, para cerrar la reunión, vamos a pedirle a nuestros compañeros y nuestras compañeras que cierren la reunión con la oración de la serenidad. Dios, perdón. Y antes de eso, lee en la próxima página lo que dice recuerden que las opiniones... Sí. Cierto. Gracias. Y la oración la dice Herb. Sí, la oración la dice él, ya lo iba a decir en inglés. Cierto. Gracias, Max. Dale, Lola. Perdón, no me he enterado. Recuerden que las opiniones expresadas aquí... Vale. Recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros. Las de los miembros expresadas aquí son de nosotros. Las de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. Lo que escuches aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Gracias, Lola. Ahora yo le Oración leo. final. La dices En inglés, sí. Herb, thank you so much for coming here today to share your wonderful message. We truly appreciate it.
And will you do us the honor of closing the meeting with this serenity prayer in the language that you prefer? The only language that I know. Sure. Please join me in that serenity prayer. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Amen. Thanks, everybody. Wonderful, wonderful.